ahí, porque es lo más importante, ¿verdad? Aquella salvación espiritual. Y precisamente hablando de lo más importante es lo que vamos a ver en esta mañana. Haceos tesoros, dice Dios, sí, que hagáis o hagamos tesoros, por supuesto, pero en los cielos, ¿verdad? Saben, en el mundo nada es cierto o nada es fijo o hay pues situaciones en que no podemos confiar, es lo que trato de decir, no podemos confiar en nada material. Saben que hay personas que se esfuerzan mucho, ¿verdad? Sí, pues por tener algún negocio, por tener quizás algo de dinero guardados, esforzándose, ¿verdad? Y bueno, saben, aún vemos que de repente llega alguien y se mete a esa tienda, a ese lugar y saquean aquella tienda y se llevan toda aquella mercancía, el dinero que tenían ahí en la caja registradora y todos sus productos que vendían y los dejan ahí vacíos y sin nada. Y ahí en un momento perdieron todo, ¿verdad? Lo que con esfuerzo a través de los meses, años quizás tuvieron, alcanzaron a juntar y se perdió todo completamente en un momento. Ahora con la situación también, aquello que está sucediendo y pedimos a nuestro Señor constantemente por nuestros hermanos y todas las personas en Ucrania, vemos también mucha destrucción, muchas casas, edificios, negocios y las comunidades completas, ¿verdad? En un momento bombardeados y todo destruido. Así que otra vez aquellas riquezas, aquel tesoro quizás que habían muchas personas, ¿verdad? Juntado, pues se perdió en un momento. ¿A cuántos de nosotros pues no nos gusta tener ahí una casa por lo menos, ¿verdad? Un lugar en donde vivir. Pienso que todos, ¿verdad? Nos gusta tener un lugar en donde vivir. Pero es muy diferente cuando ponemos nuestra confianza, ¿verdad? En ese lugar o en esa casa. Porque se puede perder, así como lo mencionaba, que muchos lo han perdido en aquel lugar de Ucrania. Muchas personas, ¿verdad? Ahora también pues tiene que ver con la misma situación. Fíjense que hay personas que tienen billones de dólares con B. Y por la situación, ¿verdad? Han perdido pues como la mitad de su dinero. Aunque les han quedado ahí como quiera 10, 20 billones, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que lo material no es para siempre, no es confiable. No lo podemos tener para todo el momento porque hay, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, hay ladrones que se llevan aquello. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Y podemos leer como primera cita en Mateo 6, el versículo 19 y 20. Fíjense lo que dice nuestro Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín, ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que otra vez, esto es algo verdadero. Nuestro Señor Jesucristo no se equivoca porque lo vemos quizás de una manera diaria. Y sabemos, ¿verdad? Que aquellos que se les llama los amantes de lo ajeno, ¿verdad? Normalmente se le dice así, quizás de una manera más, pues para no ofender, ¿verdad? Quizás a nadie. Bueno, pues aquellos ladrones, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se llevan lo que hemos juntado. Y hay situaciones tristes, ¿verdad? A veces se le roba a aquellos ancianitos, ¿verdad? Que a través de todos o de muchos años juntaron ahí algo para pues vivir en su vejez.
Y después llega alguien y de repente, se lleva aquello que, el sustento, ¿verdad? De la persona. Pues sí, hay ladrones que minan y hurtan. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da lo contrario, ¿verdad? Los tesoros que sí debemos de hacer, que son los tesoros en el cielo, como hemos hablado anteriormente, y seguimos meditando en esto, para no olvidarlo y para poder crecer en este esfuerzo que debemos de seguir haciendo. Porque sí, el trabajar es importante. Sí, nuestro Señor también nos manda y nos enseña a trabajar y esforzarnos, proveer para nuestra familia, tener para poder compartir y ayudar a otros. Esto es importante. Pero lo más importante es el tesoro espiritual, ¿verdad? Porque allá nadie lo quita. Por eso dice nuestro Señor también que nadie nos separa del amor de Cristo. Esos tesoros, ¿verdad? Al venir a la obediencia y vamos atesorando allá en los cielos, nadie puede venir. Nadie nos puede separar, nadie nos puede quitar de ese tesoro. Que en otras palabras, nadie nos puede separar del amor de Cristo, ¿verdad? Nadie, solamente nosotros mismos, como hemos hablado anteriormente también, ¿verdad? Nuestras acciones, nuestros pasos diarios, ¿verdad? Dictan cuál es nuestra situación ante Dios. Si es, ¿verdad? Correcto ante Dios, si es en obediencia o si es en desobediencia. Así que, pues Jesús está haciendo claramente diferencia entre estos dos tipos de riquezas, ¿verdad? Las riquezas terrenales y las riquezas celestiales. Saben, como ahí mencionábamos ahorita, ¿verdad? En estos versículos, que el orín y la polilla corrompen, ¿verdad? La polilla que normalmente se conoce porque se come las telas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba chico, ¿verdad? Que mi madre, pues, y mis hermanas tenían ahí algunos vestidos guardados, ¿verdad? Y a veces se quedaban ahí por mucho tiempo y cuando los sacaban, pues, tenían ahí ciertos como manchitas o aún ciertos agujeritos, ¿verdad? Como que algo lo comió, lo dañó, la tela, ¿verdad? Y saben que en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Anteriormente, las telas, esto era algo de valor, era algo muy importante, sobre todo en aquellos tiempos. Ahora podemos decir que también, ¿verdad? Pero antes, aún más. Entonces, por eso se refiere a esto también, podemos pensar, porque era algo importante en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora ya hay tantas cantidades de telas y diferentes tipos y bueno, fábricas y encontramos ropa en todo lugar, ¿verdad? Pero quizás en aquellos tiempos no era tan fácil fabricar pues aquellas telas. Así que este es uno de los ejemplos que pone nuestro Señor, ¿verdad? Donde la polilla y el orín corrompen. Bueno, pues estos eran artículos importantes y de valor, ¿verdad? Fíjense que, hablando de eso, hubo un hombre en el Antiguo Testamento, Acán. No sé si alguien recuerde ese nombre, ¿verdad? En esta historia, quizás la historia, bueno, pues quizás la recuerden ahora que la leamos. Si me acompañan a José, por favor. Al libro de Josué, dije Josué. El capítulo 7. Josué en el capítulo 7. Versículo 10 al 11, primero, y luego 16 al 21. Saben que
Nuestro Señor, como vemos en el Antiguo Testamento, Dios mandó a su pueblo en varias ocasiones, ¿verdad? Que hicieran guerra en contra de algunas naciones. Dios les había mandado que en realidad que a todas las naciones, ¿verdad? En aquella tierra prometida, que vencieran a todas las naciones de ahí, ¿verdad? Así que en una ocasión, lo que vamos a estar leyendo, fueron a hacer aquella guerra y ya habían regresado, pero se encuentran con una situación diferente, ¿verdad? Un pecado, ¿sí? Nos dice pues Josué en el capítulo 7, versículos 10 y 11. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Pues esta precisamente. Alguien, hasta aquí no nos ha especificado, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Pero alguien tomó, pues, como dice ahí, del anatema. O sea, de aquellas naciones, de aquella nación a quien fueron a hacer guerra, anatema quiere decir, pues, aquellos que no están con Dios, ¿verdad? Aquellas naciones que eran idólatras, por eso Dios les había mandado que los quitaran de aquella tierra de Israel, aquella tierra prometida, ¿verdad? Pero ahora se encuentra el pueblo pues en una situación difícil. Y nos damos cuenta que cuando alguien pecaba, afectaba a todos. Se tenía que purificar el pueblo, ¿verdad? Tenían que corregir aquella situación como de raíz, ¿verdad? Para que no se afectara a nadie más. Y hay muchas situaciones así. Por ejemplo, cuando alguien pecaba con un animal, decían, pues va a morir a esa persona y el animal, ¿verdad? Siendo que el animalito, pues qué culpa tenía, pero era para limpiar el pecado. Así vamos a ver una situación semejante ahora. Si leemos un poco más adelante, del 16 al 21, fíjense lo que dice. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Así que todo lo tenían que hacer de manera ordenada, porque Dios así lo mandaba, ¿verdad? Josué ahí está poniendo cada tribu enfrente, y tomó a Judá. Dice, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Abdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora, perdón, lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Esto quiere decir, le contó todo, ¿verdad? Le platicó, esto fue lo que hice en verdad, ¿verdad? Así he hecho. Dice después el 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda.
y el dinero debajo de ello. Siendo pues del pueblo de Dios, cuando en este tiempo todo el pueblo, ¿verdad?, era fiel, en ese momento cuando estaban tomando la tierra, ¿verdad?, de Israel, sabemos, ¿verdad?, que en tiempos todo el pueblo era fiel a Dios y después se desviaban. Pues este fue un pecado, ¿verdad?, que sucedió aquí. Lo que quiero decir es que se supone que era aún de la familia de Judá, de la tribu de Judá. Muy importante entre el pueblo judío. Pero este hombre codició aquello. Como hablábamos hace un momento, ¿verdad? De la polilla y de las telas, y que esto que era pues de valor y eran cosas importantes en aquel tiempo, ¿verdad? Dice que encontró un manto babilónico muy bueno, una tela, ¿verdad? Que le gustó mucho, pues, y lo codició. Él sabía que no debía de robar. Él sabía que no debía de hurtar, pero le llenó los ojos, ¿verdad? Le brillaron los ojitos, como dicen a veces. Y este hombre, pues, se atrevió a tomar esto. Y no solo la tela, sino ya vemos ahí los otros, ¿verdad? La plata y el oro. Y fue y lo escondió. Como si Dios no se fuera a dar cuenta. Y eso es lo que olvidamos. Eso es lo que olvidó él y eso es lo que muchas veces olvida la gente. Y podríamos nosotros también olvidar que no importa si engañamos a las personas o si nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él se da cuenta de todo, ¿verdad? Él llevó aquel tesoro y lo escondió en su tienda, en su casa. Pero Dios lo sabe, ¿verdad? Y todo el pueblo estaba en pecado. Si aquello no se corregía, todo el pueblo estaba en pecado. Y es similar a la iglesia hoy en día. Eso es precisamente lo que habla las escrituras de la iglesia. ¿Recuerdan allá en Corintios donde dice, poca levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Un poco de pecado, y eso es lo que representa la levadura, el pecado. Poco de pecado hace que toda la masa se infle, ¿verdad? O sea, poco de pecado, toda la iglesia estaría en pecado si no se corrige aquello. Porque como iglesia, como cristianos, tenemos ese mandamiento, esa responsabilidad ante Dios de reprender. Dice el Señor, no participéis del pecado, sino más bien reprenderlo, ¿verdad? No participéis del pecado, más bien reprenderlo. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Aquí el pueblo, donde lo que acabamos de leer, para poderse librar, tenían que quitar aquello, ¿verdad? Aquel pecado, aquel mal. Bueno, pues, si siguen leyendo la historia, ¿verdad? En su casa o más adelante, pues vemos lo que Dios les manda, ¿verdad? Este hombre pues tuvo que perder su vida. Fue el castigo que Dios impuso para él. Fue apedreado, ¿verdad? Y bueno, pues pueden leer el resto de la historia. Pero lo que vemos, ¿verdad? Es que Dios nos dice que hagamos tesoros, sí, pero no de esa manera y mucho menos en las cosas materiales, sino en lo espiritual, ¿verdad? Eso es lo más importante. Sí, pues es necesario el dinero para comer y para vivir y para vestirnos y para tantas cosas, pero sin afán. No afanarnos en las cosas materiales, en las cosas de la vida, sino poner nuestra mirada primeramente allá, ¿verdad? Porque si andamos
aún con ropa agujerada o ropa sucia. Bueno, pues podemos lavar nuestra ropa, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que aún con ropas viejitas, podemos ser fieles a Dios, ¿verdad? Y podemos salvar nuestra alma, ¿sí? Entonces, eso es lo principal, el bien y el tesoro espiritual, el tesoro allá en los cielos. ¿Sí? El amor a la riqueza ciegan, ¿verdad? Así como quizás a este hombre, a Acán, lo cegó. Él sabía que no debía tomar aquello, pero le llenó los ojos, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Lo codició, vi aquella tela tan buena, aquel oro, aquella plata, y lo codicié, y lo agarré y me lo llevé, y lo escondí. ¿Y de qué sirvió aquello? ¿De qué le sirvió? Solamente pecar ante Dios, ¿verdad? Y perder su vida. De nada le sirvió. No para bien, sino solamente para mal. Así que el amor a la riqueza ciegan. Y esto es un pecado. Esto es un mal que hay en el mundo y debemos de cuidarnos de eso. Porque usted y yo no estamos absentos de eso. También a nosotros nos puede suceder, ¿verdad? Así que tomamos los consejos. Sí, qué bueno que pensemos, a mí no me va a pasar eso. Qué bueno, qué bien, ¿verdad? Qué bien. Pero no baje la guardia. No baje la guardia, no nos descuidemos, porque en cualquier momento, ¿verdad? Pudiera ahí Satanás aventarnos un dardo de fuego, ¿verdad? Y si no estamos preparados, pues nos puede llegar, ¿verdad? Así que Acán fue extraviado por hurtar, mentir y esconder por una tela y unas monedas, ¿verdad? Se extravió completamente este hombre. Esto también puede suceder hoy en día. Muchos cientos de años después, aquí presentes nosotros, también tenemos las mismas situaciones. O sea, las mismas tentaciones, el mismo peligro para nosotros también, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pues Acán es uno de esos ejemplos. Saben que hay varios o muchos ejemplos en la Biblia de personas que así fueron extraviados por amar las cosas materiales, ¿no? Por amar el dinero. Y cuando lo codician, o sea, cuando hay aquel deseo de tener algo que no nos pertenece, o simplemente desearlo más, amar más aquello que a Dios, entonces se extraviaron de la fe. ¿Recuerdan de Demas, otra vez ese nombre? Que Pablo dice que lo desamparó. Y no nos dice cómo. Pero hay muchas posibilidades. Yo decía, ¿verdad? Hace poco y anoche hablaba con mi hermana por teléfono, hablando un poco de Demas en esa situación en que a veces los cristianos, ¿verdad? No hacemos caso a ese mandamiento de Dios de dejar de comer con aquellos o tener comunión con aquellos cristianos que se han extraviado. Es un pecado, es una falta. Pero más no sabemos si eso fue específicamente lo que hizo Demas. Pero hay muchas posibilidades como esto también, ¿verdad? Si se extravió de la fe porque Demas
tuvo deseo, ¿verdad?, de aquellas cosas del mundo, porque eso sí dice Pablo, amando más al mundo. Amó más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Demas, por eso se apartó de la fe, se desvió, lo desamparó. ¿Verdad? Así que todo esto, todas las posibilidades de lo que Demas haya hecho, es una enseñanza para nosotros. Es una posibilidad y es una cosa más en que meditar de cuidarnos y no hacer para que no nos suceda lo mismo que a ese cristiano, a ese hermano nuestro que se extravió de la fe, ¿verdad? Y amó más al mundo. Pues así algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir esto? Fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, pues podemos pensar, quizás hayan tenido problemas simplemente legales, ¿verdad? Dolores por la situación que ellos mismos se trajeron, ¿verdad? En que tuvieron que pagar o en que tuvieron que hacerle daño a alguien para poder alcanzar aquello, o no sé, no nos especifica, ¿verdad? Aunque vemos muchas de las historias o algunas de ellas, como acabamos de leer sobre Acaz. Pero también, pues, está la consecuencia eterna, ¿verdad? El castigo eterno. Mucho dolor, como aquel rico que sufría en las llamas de fuego, ¿verdad? Crujían sus dientes, era atormentado por aquella llama, ¿verdad? ¿Se estará refiriendo a esto? Bueno, pues sabemos que en verdad eso es una de las consecuencias, ¿verdad? Así que por eso nos esforzamos para estar siempre bien ante Dios, para no dejarnos, ¿verdad?, llevar por esas tentaciones, sino servir a Dios primeramente. Es un mal muy peligroso. Fíjense, acompáñenme por favor en Éxodo 23:8. Éxodo 23:8. Nos dice así este versículo, Éxodo 23:8. No recibirás presente. Bueno, vamos a leer desde el 6, discúlpenme. Desde el 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibas presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. Esto está hablando a los jueces, ¿verdad? O aquellos que hacían justicia, aquellos que hacían decisiones, que no deberían de tener al pobre por menos o favorecer al rico. Y Dios tenía, así como vemos aquí, esas leyes específicas, que no deberían de hacer menos al huérfano, ni a la viuda, ni al pobre tampoco, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo, pues, no pervertirás el derecho del mendigo, no matarás al inocente, porque en algunas ocasiones, ¿verdad?, según el delito, pues se merecía la muerte. Pero si aquel era inocente, pues no debería perder la vida, ¿verdad? No debería recibir un castigo. Entonces Dios les está advirtiendo de esto. Pero el 8 dice, pues, no recibirás presente. O sea, como en México se dice una mordida, ¿verdad? ¿Verdad? O así como para ganar el favor de aquel juez, ¿verdad? Aquí por abajo del agua, por abajo de la mesa, dicen, ¿verdad?
como una ayuda, un regalito ahí para que me ayudes, ¿verdad? En la decisión legal. No, eso es malo, ¿verdad? Es un pecado, porque no se está haciendo justicia. Y si queremos llegar a Dios, tenemos que ser justos. Porque aún Dios no escucha a los justos, aún que hagamos oración, si somos injustos, nos hemos apartado de Dios porque hemos pecado, ¿verdad? Pero Dios escucha a los justos, ¿verdad? A los que hacen su voluntad. El presente, o sea, el regalo, aquello de valor, aquello material, lo material ciega a los que ven. ¿Qué indica esto? Pues que aquel puede ser un juez o una persona justa que anda bien, pero el dinero o aquello de valor lo hace ser injusto, lo cambia completamente a aquella persona. Entonces, esto es la manera que funciona el humano, ¿verdad? En nosotros hoy en día, igual, ¿verdad? El dinero o el valor de aquel artículo nos pudiera cegar y cambiar nuestra mirada, ¿verdad? Hacernos mirar de otra manera y desviarnos, igual como a los jueces o a aquellos que hacían decisiones anteriormente, ¿verdad? Sí, aquí está hablando más específicamente en juicios y esto, pero si así funciona el humano, pues también debemos de tener cuidado nosotros con las riquezas y no participar, ¿verdad? De dar regalos, porque esto es ilegal. En mi juventud, cuando yo vivía en México, en una ocasión me detuvo el tránsito y yo decía, pero ¿qué hice? No, pues tus placas. Traía un carro, vivimos en la frontera, así que, bueno, para no entrar a detalles, simplemente me dijo, pues dame algo y te dejo ir. Y yo, no, no te voy a dar nada. Bueno, pues entonces te voy a llevar a la comandancia, ¿no? A la oficina. Pues vamos. Entonces ya fuimos y ahí tuve que pagar una multa, ¿verdad? Pero no le di una mordida a esa persona, ¿verdad? O un regalito. eh, Aunque muchas otras personas lo hacen. Pero uno como cristiano no debe hacer aquello. Las cosas se deben de hacer de acuerdo a la ley, de acuerdo a la manera que se deben de hacer las cosas bien ante Dios, ¿sí? Así que no participemos de esos males porque simplemente estamos ayudando al mal, ¿verdad? Como cristianos no hacemos tal cosa. Muchos casos de ávaros, ¿verdad? De personas que así como Acán, ¿verdad? Desearon. Giezi, ¿recuerdan quién es Giezi? Uno de los siervos, un siervo de Elías, si no estoy equivocado, o Eliseo, uno de ellos dos. En el tiempo ya de Amán, ¿verdad? Cuando se le quitó la lepra. ¿Verdad? Vemos que también él tuvo esos ojos de deseo y vio, fue y mintió, pues deseando aquellas telas, aquellas ropas, ¿verdad? Y unas cuantas monedas y cosas así. También mintió y a él le cayó la lepra, pues por haber mentido y pecado ante Dios, ¿verdad? Ananías y Zafira, un caso más actual, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento. Aquella pareja, esposo y esposa, que pues robaron a Dios, ¿verdad? Mintieron al Espíritu Santo en que habían vendido aquella propiedad por un valor menor, pero en realidad habían sustraído, ¿verdad? De aquello, de aquella cantidad de dinero de la cual habían vendido una propiedad. Judas
siendo apóstol, fíjense, siendo apóstol del Señor, Judas también cayó en ese pecado, ¿verdad? Por unas cuantas monedas entregó al Señor, ¿verdad? Después arrepentido, bueno, pues aquellos sacerdotes, mientras él quería regresar, eso era bueno, quiso corregir lo que hizo, pero los sacerdotes le dijeron, no, allá tú ya hiciste el mal, ¿verdad? Y Judas, bueno, pues hizo lo peor que pudo haber hecho, ¿verdad? Fue y se quitó la vida, arrepentido. O, bueno, pues arrepentido, quizás, pero no hizo lo correcto ante Dios, ¿verdad? Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas aquí se está llamando un señor a las riquezas, al dinero, porque es como un Dios, ¿sí? Las riquezas es como un Dios. Entonces, ¿a quién vamos a poner en primer lugar en nuestra vida? Es lo que quiere decir aquí. No puedes servir a las riquezas y servir a Dios, porque amarás a uno y menospreciarás al otro, ¿sí? Dios sabe, Dios no se equivoca. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando esto. Esto no es mentira, así es como funciona. Ah, no, pero mira, yo voy a tener mucho cuidado. Bueno, pues qué bueno, sí. Pero ¿para qué te acercas al peligro? ¿Verdad? Vamos a dedicarnos a Dios. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues estos son consejos de nuestro Señor, enseñanzas y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Tomémoslo, ¿verdad? No lo dejemos ahí nada más al olvido, sino esforzarnos por ponerlo en práctica en nuestra vida. Jesús reprendía a los ricos y se burlaban de él. Acompáñenme a Santiago, por favor. Santiago en el capítulo 5. Del 1 al 6, leamos esto que aquí nos menciona. Santiago 5, del 1 al 6, dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Aquí aparece esto otra vez. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. De aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, aquel pobre hombre. Fíjense cómo se enriquecieron estos. Tenían tierras, tenían aquellos labradores o trabajadores de la tierra, y al final no les pagaban. Trabajos fuertes o pesados, ¿verdad? De mucho esfuerzo. Día y día. En el sol, en el esfuerzo. Y al final no pagarles. ¿Cómo nos sentiríamos, verdad? Si estuviéramos en esa situación. Después de haber trabajado quizás meses, semanas,
todo el año y sin pagarles. Pues ¿cómo no se van a enriquecer? Si se quedaban con todo, ¿verdad? Pues esta era la situación. Y Jesús, o nuestro Señor, nuestro Dios, está hablando en contra de ellos, ¿verdad? En contra de eso. Pero nuestro Señor Jesús no fue la única vez, o no nada más Santiago menciona esto. Nuestro Señor Jesús hablaba y fuerte, palabras fuertes en contra de los ricos. ¿Saben que en Texas había un caso así? Les he platicado, hace mucho tiempo platiqué esto, ¿verdad? Que se conoció por allá en aquellos lugares en que, bueno, pues un dueño de ciertos terrenos, ¿verdad? Cuando pasaban personas por ahí, en realidad eran personas que como que no tenían sus documentos, ¿verdad? Y los detenía y ahí los ponía a trabajar. Y después de meses de trabajo, en vez de pagarles para que siguieran su camino, más bien los desaparecía. Ustedes sabrán lo que quiere decir eso, ¿verdad? Pues igual, algo muy similar a esto, ¿verdad? Y quizás aún peor, ¿verdad? Porque no solamente no les pagaba, sino que más bien los desaparecía, ¿verdad? Les quitaba su vida y los enterraba por ahí. Terrible. De verdad que el hombre a veces hace cosas inimaginables, ¿verdad? Cosas terribles. Y Jesús, hablando a estos ricos, ellos se burlaban. Después por eso vemos esa historia de Lucas, del rico y Lucas. Del rico y Lázaro, más bien. No Lucas. Del rico y Lázaro. Después de haber dado varias enseñanzas duras en contra de los ricos, se burlaban. Ok, esto es lo que le sucedió a un hombre rico, así como ustedes. Lo que dice Jesús, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en esa historia, ¿verdad? El rico y Lázaro, pero no leemos lo anterior. Léanlo. Es muy interesante también, ¿verdad? Ver cómo es que el Señor Jesús está hablando en contra de estas riquezas, ¿verdad? Cuando se usan de esta manera, porque recuerdan que el rico ni siquiera era misericordioso para ayudar a aquel hombre enfermo que estaba a su puerta, ¿verdad? Enfermo y con hambre, y las riquezas para él. Y él comiendo banquetes día con día, y de las mejores telas, ropas, ¿verdad? Pues es lo que hacían muchos ricos. Por eso esa historia no es una parábola, como algunos dicen, quitándole la enseñanza. Cuando decimos que es una parábola, decimos que es una historia solamente, que no es algo real. No, así hay muchas parábolas en la Biblia y son comparaciones, no eran cosas reales, sino comparando el reino de los cielos, etcétera, ¿verdad? Con otras cosas. Ahí no. Ahí el Señor da nombres, se habla de Abraham, se habla de Lázaro, se habla de este hombre rico y del Hades, donde en muchos otros lugares en la Biblia se habla. Así que es algo real, no es una parábola. No cometamos ese error de llamarle parábola porque eso implica muchas otras cosas. Muy bien. Pues aún a la iglesia de Cristo en la Odisea le reprendió. ¿Recuerdan ustedes allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, aquellos mensajes que le dio el Señor a las 7 iglesias? Pues a una de ellas, en el versículo 17, Apocalipsis 3:17, le dice a la Odisea, porque tú dices, está diciendo Jesús a esa iglesia, a esa congregación, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego
y desnudo. La iglesia aquí, en la Odisea, esa ciudad se conocía por ser un lugar de mucha prosperidad, de riqueza, ¿sí? Una de las cosas era que ahí se vendía mucho ¿cómo se dice? La lana, sí, la lana de ovejas negras, eso es lo que se dice, ¿verdad? Y algunas otras cosas. Pero eran famosos por eso y había mucha riqueza. Entonces quizás algunos miembros de la iglesia ahí, o quizás todos, quizás eran de mucho dinero, ¿verdad? Como hoy en día hay cristianos de mucho dinero, ¿sí? Lo cual no es pecado si lo utilizamos correctamente. Si lo utilizan, porque no me puedo contar con ellos, ¿verdad? Si lo utilizan de una manera correcta, no es un pecado, ¿verdad? Si Dios les bendijo con trabajo y esfuerzo, bien. Pero si son como estos ricos, ¿verdad? De acumularlo para ellos y no compartir, ayudar y ser misericordiosos, etcétera, entonces ahí está el mal. Pero fíjense esta iglesia, ¿verdad? Otra vez, ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenían todo. Pero no sabían ellos, pues que eran desaventurados, miserables, pobres. O sea, pobres en espíritu. Porque otra vez el Señor se enfoca en lo espiritual, ¿verdad? Sí, tendrás muchos materiales, pero espiritualmente estás en la ruina, ¿verdad? Pobre, ciego y desnudo. Entonces nos enfocamos primero en lo espiritual, ¿verdad? Al igual que aquella iglesia que se le decía, pues, aunque eres débil, eres fuerte, ¿verdad? Yo lo recuerdo seguido, ¿verdad? Porque les digo que eso quiere decir, ¿verdad? Seguramente que eran pocos, era una congregación pequeña, eran débiles, pero eran fuertes porque estaban fieles a Dios, ¿verdad? Entonces no importa, ¿verdad? ¿Cuántos somos? Claro, siempre buscamos más almas y predicamos para que muchos vengan al Señor. Ese es nuestro deseo. Pero ante Dios, eso no tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? O nuestra fidelidad a Dios. Así que eso no nos desanime, ¿verdad? Vengamos siempre a amar a Dios, a adorarle y poniéndole a Él, pues, en primer lugar. Mientras caminamos, podemos ser engañados por las riquezas. Mientras vamos en este camino, es lo que decía hace un momento, podemos ser engañados nosotros también. A nosotros también nos puede suceder. No pensemos que, pues, que eso está alejado de nosotros. Qué bueno, pero no bajemos la guardia, como decía hace un momento. El Señor manda a hacer tesoros celestiales. Vamos a leer aquí estos versículos en Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo en el capítulo 6. Versículo 17 al 19. Fíjense cómo dice. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
¿Recuerdan aquel joven que se presentó ante Jesús que hablábamos la vez anterior? Y que le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y él le dijo, bueno, pues honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Todas estas cosas que le decía el Señor. Y él le dijo, desde joven he hecho esto, desde mi niñez, desde pequeño. Bien, una cosa te falta. Vende tus propiedades, ¿verdad? Y da a los ricos. Y ahí se fue muy triste porque a los pobres, perdón, dije a los ricos. Gracias, hermana Rosy. Y dalo a los pobres. No a los ricos. Dalo a los pobres, ¿verdad? Entonces él se fue muy triste, ¿verdad? Porque tenía muchas posesiones, no quería pues dejar toda aquella riqueza, ¿verdad? Pero aquí el Señor pues también nos está enseñando esto. O a los ricos, ¿verdad? Si algún día el Señor nos bendice, ¿verdad? De manera que podamos ser llamados ricos, y aún con lo poco que nos dé el Señor, debemos de saber ser así, ¿verdad? Con lo mucho o con lo poco que Dios nos da, debemos aprender a ser compartidos, ayudar, como aquí lo está diciendo. ¿Sí? Que hacer el bien, que seamos ricos en buenas obras. El Señor quiere un pueblo preparado, ¿para qué? Para toda buena obra, dice las Escrituras, ¿verdad? Dadivosos, o sea, saber dar a otros de lo que tenemos, compartir, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Eso es lo más importante. Echemos mano de la vida eterna, ¿verdad? No importa si vivimos, pues, sin todas las cosas que querramos tener. Si vivimos modestamente, pero con la salvación, ¿verdad? Con la salvación eterna, que es lo más importante. Echemos mano de la vida eterna, nos dice el Señor. ¿Sí? Las riquezas que en Dios, perdón, son las necesarias. Las riquezas en Dios son las que necesitamos ustedes y nosotros, ¿verdad? No las riquezas de este mundo. En Efesios, vamos a leer lo que nos dice nuestro Señor ahí también, por favor. Efesios en el capítulo 3, versículo 8, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estas son las riquezas que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Su evangelio, su palabra. ¿Sí? Fíjense cómo lo menciona. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto que tiene usted en su mano, esta Biblia, esta palabra de Dios, son las riquezas verdaderas y las que Dios quiere que tengamos. De verdad, amemos esto con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con todo nuestro ser. Esto es lo que nos hace ricos verdaderamente, ¿verdad? Ante Dios, lo que nos da la salvación, no las cosas materiales, ¿verdad? Otra vez, sí, Dios nos manda a trabajar, pero sin olvidarnos de Él, ¿verdad? Ponerle a Él siempre en primer lugar. Efesios 3:16 es el otro versículo que quería leer de esta carta. Porque ¿qué os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu? Perdón. Sí. Sí, perdón. Para que os dé, perdón, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Así que si le buscamos, ¿verdad? Si buscamos esas riquezas, pues el Señor nos dará, ¿sí? Conforme a su riqueza. Si le buscamos, el Señor nos dará. También como dice el Señor Jesucristo, y mencionábamos, si tocamos, nos abrirán. Si buscamos, hallaremos, ¿verdad? Así que buscamos primeramente al Señor, porque nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿sí? Segunda de Corintios 8:9 nos dice, lo tengo en pantalla, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. No era Dios, es Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero Él vino como hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Él teniendo, ¿verdad?, aquella grandeza, aquel lugar allá en los cielos junto a su Padre, vino a vivir de una manera muy humilde. Porque nos dice que ni aún tenía lugar en donde recostarse, ¿verdad? O descansar su cabeza, ¿verdad? Nos habla de que nuestro Señor no tenía ni aún casa. Él estuvo trabajando, ¿verdad? Muy humildemente. ¿Pero para qué? Para que usted y yo y el mundo entero pudiéramos ser ricos, ¿verdad? En el Evangelio, en lo espiritual, en la esperanza. No dejemos pasar aquello. Si usted cree que las riquezas espirituales son más importantes que las materiales, y si alguien le da un pedazo, ¿verdad?, un cuadro de oro, ¿no estaría usted recibiéndolo con todo corazón? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto más cuando Dios le ofrece la salvación, que es de más valor, ¿verdad? El Señor le llama, le invita, que se acerque a Él, que confiese el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que venga a tomar manos de aquella salvación, confesando el nombre del Señor, y en las aguas del bautismo todos sus pecados serán perdonados. ¿Se convertirá usted en una persona justa ante Dios? ¿Será llamado hijo de Dios? Así que le invitamos, ¿verdad?, a que tome esa decisión, pase al frente y podemos así hacer como el Señor lo manda. Hagamos pues tesoros en los cielos de todo corazón. Esta es la última cita, Mateo 6, del 19 al 21. Nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Leíamos hace rato los primeros 2 versículos solamente. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué tenemos, pues? ¿Qué es nuestro tesoro mayor? ¿Las riquezas físicas o las riquezas espirituales? Si para nosotros las riquezas espirituales son más importantes, ahí estará nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestro deseo. Pero si es lo contrario, entonces estarán en las riquezas del mundo, ¿verdad? Y estaremos perdidos. El Señor nos anima, pues, que nuestro corazón esté con Él en lo espiritual, y nos anima. Así pues, seguimos animando a nuestros amigos y hermanos, sigamos adelante, ¿verdad? Cuidándonos, no bajando la guardia, teniendo siempre ese escudo, ¿verdad?, preparado, esa fe que nos ayuda a defendernos de los dardos de fuego del maligno. Les invito, pues, a estar de pie y cantar a nuestro Señor. Gracias por su atención. Vamos ahora a cantar un himno espiritual, un himno más.